Queridos hermanos, quisiera traer la primera reflexión espiritual, la primera predicación al canal de la misión apostólica de San Miguel Arcángel. Misión que está escrita a la Iglesia Universal en la antigua Iglesia Católica de la Cruz Celta. Soy el Padre Miguel, responsable de la misión, y me dirijo a todos vosotros, seguidores, miembros de habla hispana de todos los continentes, que seguís el canal y aquellos que de alguna manera se pueden sentir partícipes de la misión. Quisiera tratar hoy un tema que me parece muy importante o interesante y que me ha llevado todo el día de hoy reflexionando, y considero que puede ser de interés que lo reflexionemos entre todos nosotros de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera pausada, y que nos lleve a un mejor entendimiento de lo que desea Dios de todos nosotros. Quisiera que reflexionemos sobre la importancia que tiene la unidad de los cristianos. Hay que decir, o debemos partir de la idea fundamental, dentro de que existen muchas ramas dentro del cristianismo en la actualidad, que la Iglesia universal no es otra cosa que la comunidad de todos los que creen en Jesucristo, todos los que creen en Dios. Debemos añadir que por el bautismo todos nos convertimos en hermanos unos de otros. Y esta idea es fundamental. Tenemos que tener en cuenta y partir de esta gran premisa: todos los cristianos somos hermanos. Y los hermanos, en cualquier familia, podemos mirar todas nuestras familias, pueden quererse, o hay hermanos que por circunstancias personales, familiares, cuestiones vitales, se enfadan y se dejan de hablar. Pero mi pregunta es, con este ejemplo tan sencillo, por el hecho de no hablarse o de no tratarse, o incluso hasta odiarse, en el peor de los casos, ¿dejan de ser hermanos? Pues la respuesta es muy sencilla: no, siguen siendo hermanos. Son hijos del mismo Padre y por tanto sus lazos siempre van a estar presentes a nivel de su identidad y a nivel de su origen y de su procedencia. Otra pregunta que es muy importante plantearnos es posible la unidad de los cristianos? Es cierto que hay encuentros ecuménicos, que desde las diversas iglesias a nivel internacional hay intentos de acercamiento, pero la pregunta ¿es esta unidad posible? Bueno, lógicamente esa unidad, si somos honestos, no se ha conseguido, aunque sí es cierto que se han dado pasos para intentar ese encuentro o ese camino hacia la unidad. Lo importante, eso sí, en este camino es no centrarnos o ver aquello que nos separa, porque si nos centramos en ver aquello que nos separa, nunca podremos alcanzar esa unidad deseada, y ver mejor aquello que nos une. ¿Qué es lo que nos une a todos los cristianos? La creencia en Jesucristo y el mensaje de la salvación. Sobre esto podemos construir, sobre este punto y núcleo fundamental, que va unido también a la extensión del mensaje de salvación a todos los confines de la tierra, en todo tiempo, también en todo lugar. Sobre esta base podemos construir esa unidad deseada, anhelada por todos los cristianos de buen corazón, y unidad deseada por Dios. Hay que decir que Jesucristo, debemos recordar que encomendó a los apóstoles
y a todos sus discípulos una importante misión que hemos mencionado: extender el mensaje de salvación en todo tiempo y lugar. Mensaje de salvación universal y que no hace distinción de origen, procedencia, circunstancia personal. Es un mensaje que puede llegar a todos y mediante el cual, mediante la conversión profunda, nos lleva al reino de los cielos. Nos lleva a la salvación. Quisiera añadir que la división siempre alegra al demonio. La división hace que entre los cristianos no unamos nuestras fuerzas para expandir el mensaje de salvación y ayudar y atender a los más necesitados, a los descartados y a aquellos que sufren cualquier tipo de circunstancia vital adversa. Y en ese deseo de querer ver quién adelanta al otro, qué rama del cristianismo está por encima una de la otra, en esa tensión, lo único que produce es pérdida de fuerzas por la causa común de Dios, que es llevar la salvación a todos los corazones. Y aquí está la obra del demonio. No podemos olvidar que Satanás infunde la división, porque en la división, al dividir, él gana, porque somos más débiles. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y quisiera ahora también profundizar o reflexionar también un poco respecto a este principio básico sobre la unidad en la Iglesia. El propósito principal de la Iglesia es ir a todo el mundo y hacer discípulos, como ya hemos mencionado. Estamos llamándoos todos a alcanzar a un mundo que está dañado, perdido. Hay mucha gente confusa, gente que no cree, gente que ha perdido la esperanza, gente que está sumida en circunstancias vitales muy problemáticas. Y la misión de la Iglesia, de la comunidad de todos los que creen en el Señor, es ir y hacer discípulos, llevar el mensaje de salvación y por extensión hacer discípulos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El objetivo que tuvo en su momento San Pablo era mantener el enfoque en la importancia que tenía conocer y creer en Jesús. Al igual que San Pablo, debemos mantener nuestro objetivo o nuestro enfoque en Jesús, que es lo fundamental, y eliminar las distracciones que nos plantea el mundo. Es solo por Jesucristo y su muerte en la cruz que el cuerpo de la Iglesia universal puede ser unificado. Y quisiera referirme ahora a cuál es el poder de la unidad en la Iglesia. Pues tenemos que tener presentes que cuando los buenos hombres y las buenas mujeres se reunieron en el día de Pentecostés, solicitaron la atención de Dios. El Espíritu Santo bajó y los llenó. Esto es un gran ejemplo del poder de la unidad existente en la Iglesia universal. Debemos tener unidad, debemos intentar estar lo más unidos posible para producir grandes frutos. La unidad produce grandes frutos positivos para alcanzar el gran propósito que tenemos. Y hay que decir que la Iglesia primitiva de los primeros siglos demostró una gran unidad y sinergia, lo cual les permitió a todas las comunidades o iglesias locales que se creaban
que estaban unidas todas en comunión, aunque eran iglesias que estaban separadas, pero en lo fundamental unidas, les permitió a esas comunidades o esas iglesias locales poner el mundo patas arriba y llevar el evangelio a todos los lugares. Los discípulos continuaron en acuerdo y Dios agregó a la iglesia diariamente a los que participarían de la salvación. Todo esto por el poder de la unidad en la iglesia. Y el poder de la unidad en la iglesia es tan importante que el enemigo de nuestras almas, el demonio, la odia. Pero tampoco puede hacer nada para frenarla si todos nos ponemos de acuerdo y alcanzamos esta unidad. Debemos, por tanto, estar atentos a los ataques del diablo. Tratará de detener la unidad. Tratará de que nos quedemos atentos en cosas que no tienen verdadera importancia. Creará disensiones y conflicto dentro de cada una de las iglesias, de cada una de las ramas del cristianismo y también entre las ramas. Tenemos que evitar esta tentación que sobra del demonio. Tenemos que tener presente cómo en el libro de Juan Jesús oró por sus discípulos para que pudieran ser uno como Él y su Padre que era uno. La perfección de ser uno nos ayudará a protegernos de la carne y de los ataques del demonio. Y en esto se encuentra o consiste el poder de la unidad en la iglesia. Y hay que decir que la unidad de la iglesia es buena y agradable a Dios. Cuando estamos unidos, Dios está con nosotros y fluye a través de nosotros con gran intensidad. Cuando trabajamos como un solo cuerpo unido en Cristo, esto reduce el estrés o las tensiones que están presentes cuando se genera cualquier tipo de discordia, enfrentamiento u oposición entre nosotros los hermanos en Cristo. Y la unidad de la iglesia produce grandes y positivos efectos. Debemos tener la mente puesta siempre en Cristo y el espíritu de humildad. Las Escrituras nos exhortan a no hacer nada en conflicto, sino a considerar a los demás mejor que a nosotros mismos. Dios nos ha dado a todos una nueva naturaleza. Y esta naturaleza se debe encontrar y encuentra en la humildad que conduce a esa necesaria e importante unidad. Y son reflexiones muy bonitas. La unidad de la iglesia debemos tener en cuenta que produce una gran bendición. Se nos promete la vida eterna si entramos en la unidad con Jesucristo. Pero tenemos que trabajar en el mundo para poner los pilares, para conseguir, para preparar las circunstancias, para preparar el reino de Dios que está en el cielo. Las Escrituras nos dicen que cuando estamos reunidos en unidad, Cristo está en medio de nosotros. Por tanto, es importante que mientras estemos ocupando la tierra, estemos unidos en comunidad para experimentar su presencia salvífica. Debemos tener en cuenta que San Pablo, el denominado apóstol de los gentiles, estableció muchas iglesias o comunidades cristianas y en la última parte de su ministerio se esforzó por influir en las iglesias para fomentar la unidad. Quería asegurarse de que no pecaran unos contra otros
que se tropezasen y que se centrasen en amar como Cristo amaba a la Iglesia. Es decir, que a pesar de ser diversas comunidades, siempre estuvieran en común unión, en comunión unas con otras, para la mayor gloria de Dios. Este es un gran mensaje. Necesitamos, por tanto, esforzarnos diariamente en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y perdonarnos los unos a los otros. Debemos tener compasión los unos de los otros, porque este es un puente muy importante a través de la vía de la misericordia para encontrar también la unidad. La unidad beneficia a todos los creyentes, pero también a la Iglesia como comunidad universal, con todo el mayor propósito para nosotros de vivir y unificarnos es salvar a un mundo perdido y que está aquejado por guerras, por conflictos internacionales, por epidemias, por problemas raciales, por problemas o cuestiones de todo tipo, por cuestiones económicas. Es un mundo que necesita de nosotros, de que prediquemos el Evangelio y de que con nuestro ejemplo de vida llevemos al Señor a todos los lugares. Permanezcamos siempre en la presencia de Dios y busquemos la unidad todos los días. Hay un alma que necesita ser salvada en cada rincón de la tierra y es nuestra misión conseguir que esa alma encuentre la caricia y la fragancia hermosa del Señor. Por tanto, y para concluir, la unidad de la Iglesia debe ser el objetivo de todo cristiano. Debemos contraponer las diferencias y nuestras preferencias y nuestra visión personal. Debemos dejarlas a un lado para buscar la unidad, porque la unidad agrada al Señor. En la unidad está nuestra fuerza y en esa unidad podremos conseguir el objetivo fundamental de todo cristiano, que es llevar el mensaje de la salvación para que todas las almas se encuentren con el Señor. Y sin más, hermanos, me despido de todos vosotros con esta humilde reflexión, a la que me encantará que me podáis hacer cualquier comentario, establecer cualquier tipo de pregunta, plantear cualquier duda o lo que queráis comentar en los comentarios. Además, aprovecho en este punto final para indicaros que en la zona de la descripción de este vídeo vais a tener un correo electrónico mío para poneros en contacto con la misión, así como una serie de informaciones sobre nuestra presencia en las redes sociales, en internet, para cualquiera que tenga cualquier situación, quiera preguntar, acercarse, obtener algún tipo de asistencia espiritual, tiene la puerta abierta. Que el Señor os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un próximo vídeo.